Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 11. Capítulo 11. La rama G1 de los marines en el nuevo mundo. Arturo, Shiki, Kaido. Ninguno de ellos era de los que pierden el tiempo. A la mañana siguiente, los tres ya estaban preparados. Arthur y Kaido abordaron el barco personal de Shiki, el Leonead. Jiaaya. Será mejor que tengan cuidado, mocosos. Un descuido y ni siquiera sabrán cómo murieron. Arthur respondió con serenidad. La rama G1, ¿verdad? Sin duda, tendremos que tener cuidado. Como bastión de los marines en el nuevo mundo, nadie puede predecir qué tipo de monstruos podrían aparecer allí. Kaido parpadeó sorprendido. Shiki arqueó una ceja, divertido. Arthur, mocoso, ¿ya sabes cuál es nuestra misión? Arthur sonrió levemente y explicó. Dado que se ha descubierto la identidad de Dur como espía de la marina, y conociendo la personalidad del Capitán Rox, no hay forma de que lo deje pasar. Las represalias son inevitables. Jiaaya. Arthur, mocoso. Eres muy listo, muy listo. Me gusta, cada vez me interesas más. No hacía mucho que conocía a Arthur, pero el interés de Shiki crecía. Un hombre tan inteligente, si lograba tenerlo bajo su protección, sería una gran ventaja. Pero, aún no era el momento adecuado. Shiki se volvió hacia sus hombres y gritó. Todos. Zarpen hacia la rama G, uno de los marines. Se atrevieron a provocar a los piratas de las rocas. Aplastar el lugar y que todo el mundo sepa el precio de traicionarnos. Rugido. Un centenar de miembros de la tripulación de élite de Shiki respondieron con gritos espeluznantes y entraron en acción. Las velas se desplegaron. El barco avanzó a toda velocidad. El Leonead atravesó velozmente los mares. Marine G1 Branch, Arthur se apoyó en la barandilla, con una sonrisa en los labios. ¿Qué clase de oponentes fuertes encontraremos allí? ¿Qué ganas tengo de verlos? Él realmente lo esperaba con ansias. El linaje de dragón rojo de Arturo le otorgó más que un físico monstruoso, poder mágico y un apetito insaciable. También le dio la naturaleza de un dragón. Un amor por la batalla atemperado con una veta de pereza. Curioso, quizá, pero así era Arturo. Anhelaba oponentes fuertes, aunque irradiaba despreocupación. Arturo. Kaido se acercó. ¿Qué te pasa por la cabeza? Arthur respondió. Solo pienso en la clase de marines poderosos que tiene la rama G1, y cuál podría ser su fuerza. Kaido sonrió. Sí, eso es algo que espero con ilusión. Ambos eran fanáticos de las batallas por derecho propio, almas gemelas en ese sentido. Arthur añadió con una risita. Aparte de eso, tengo curiosidad por saber si podríamos conseguir algunas frutas del diablo en G1. Ja. Kaido lo miró con extrañeza. Arthur, ¿por qué estás tan obsesionado con las frutas del diablo? He oído que solo eres un huérfano sin nada. A Arthur no le importó la pregunta. ¿Y? ¿Es tan extraño? ¿Quién se quejaría de tener demasiadas frutas del diablo? Kaido resopló. Si tanto te interesa, tengo dos frutas que no me interesan. Puedo vendértelas. Solo quiero las de tipo Zoan. Si consigues alguna en el futuro, véndelas. ¿1 por 2? Preguntó Arthur con picardía. Sí. Para sorpresa de Arthur, Kaido accedió al instante. No hay problema. Arthur rió para sus adentros. Madre mía. Como era de esperar de la futura bestia, la obsesión de Kaido con las frutas Zoan es una locura. Pero no insistió. Era un asunto menor. Por su propia investigación, Arthur había aprendido que todas las frutas del diablo contenían una energía tremenda. No había frutas débiles, solo usuarios débiles. Incluso las habilidades más ignoradas podían convertirse en poderes monstruosos. Por eso, en esencia, todas las frutas del diablo tenían una energía equivalente. Jiaaya. Arthur, mocoso, Kaido, mocoso, este pequeño intercambio tuyo es interesante. A Arthur no le importó que Shiki lo oyera. En cambio, preguntó. ¿Y tú, Shiki? ¿Quieres unirte al trato? Shiki negó con la cabeza. No me interesa. Si consigo una fruta del diablo, me la quedo. Ni hablar de cambiarla. Arthur suspiró. Qué lástima. Pero supongo que es natural. Los piratas de Rox consiguen más frutas que nadie. Precisamente por eso decidí unirme. Jiaaya. Aparte del Capitán Rox, nadie en este mar tiene tanta riqueza. Ni siquiera los marines. Arthur asintió.
Unirme a los piratas complica mis planes a largo plazo, pero al final, es poca cosa. Mientras me fortalezca lo suficiente, nada de eso importará. Maldita sea. Shiki apretó el puño con los ojos brillantes. En este mundo, la fuerza lo es todo. Con suficiente poder, puedes hacer lo que quieras y nadie podrá detenerte. Arthur estuvo de acuerdo. MHM. Kaido añadió con firmeza. Poder sobre cualquier cosa. Mientras los tres conversaban, el Leoneat avanzó sobre las olas, corriendo directamente hacia la rama G, uno de los marines. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 12. Asalto. Los marines ya estaban preparados. La respiración de Arthur era agitada. Incluso con una misión por delante, su entrenamiento diario nunca cesaba. Su régimen era implacable. Y como si hubiera sido impulsado por el impulso de Arthur, el entrenamiento de Kaido fue igualmente brutal. La intensidad de sus rutinas dejaba atónitos a los 100 subordinados de élite de Shiki. Estos hombres ya eran considerados los mejores de los piratas de las rocas, curtidos por un entrenamiento despiadado y recompensados con montañas de tesoros. Estaban acostumbrados a la crueldad y la disciplina. Pero comparados con estos dos maníacos, Arthur y Kaido, incluso ellos se sentían empequeñecidos. Pasaron 6 días. El cabeza de león se acercaba cada vez más a la rama G, uno de los marines. Durante esos 6 días, los hombres de Shiki se habían vuelto insensibles a la vista. Por muy demencial que hubiera sido el entrenamiento del día anterior, a la mañana siguiente Arthur y Kaido volvieron a la carga, tan frescos y fieros como siempre. Arthur confió en su linaje del dragón rojo. Kaido, por otro lado, estaba impulsado puramente por el potencial aterrador de su linaje bestial. Arthur, mocoso. Kaido, mocoso. Shiki finalmente los interrumpió con voz autoritaria. Basta. Ya casi llegamos a G1. Ahorra fuerzas. No quiero que colapses en combate por sobreentrenamiento. Arthur exhaló y se sentó tranquilamente, sin quejarse. Kaido simplemente se dejó caer en la cubierta. 2 horas después, Arthur ya se había recuperado y estaba lleno de energía nuevamente, incluso más rápido que Kaido. Al observarlos, Shiki chasqueó la lengua. Como oficial superior de los piratas de Rocks, estaba acostumbrado a los monstruos. Él mismo, Wan Zi, John, Silveraxe, incluso Edward Neugate. Todos eran extraordinarios. Pero comparados con los extraordinarios dones naturales de Charlotte Linlin, aún estaban un paso por detrás. Y comparado con estos dos chicos, Arthur y Kaido, era casi ridículo. Sus físicos innatos eran simplemente incomparables. Aún así, Shiki dejó pasar el pensamiento. Se elevó lentamente en el aire, impulsado por el poder de su fruta del diablo. Ahí está, la rama G, uno de los marines. Acabad con ella. Rugido. Los piratas aullaron al unísono, sus voces estremeciendo el cielo. Los cañones se posicionaron. El cabeza de león desató una descarga de 30 proyectiles en una sola descarga, resonando en el aire. ¡Bum! ¡Bum! Sin vacilación. Sin aviso. Solo una lluvia de destrucción. El poder del león. Troll oceánico. Shiki extendió la mano. Al instante, el mar se agitó, alzándose olas imponentes con forma de enormes cabezas de león que descendieron del cielo y se estrellaron contra la base. Arthur observó la exhibición casual de Shiki y pensó en silencio. Así que incluso los está cubriendo con haki de armamento, impresionante. No me extraña que el viejo y enfermizo Shiki, décadas después, fuera mucho más débil. Comparado con este joven, ese viejo león no es más que una desgracia. Shiki. Bastardo. Estaba esperando esto. El rugido provenía de la base. Shiki solo sonrió. Pelo morado. Sabía que ustedes, malditos marines, estarían listos para nosotros. Los espías que intentaron infiltrar en los piratas de Rocks debieron haber dejado tarjetas vibre. Una vez que se quemaran, sabían que la tripulación de Rocks tomaría represalias. ¿Y qué mejor objetivo que la fortaleza de los marines en el Nuevo Mundo? Su punto de apoyo, el símbolo de su fuerza. La rama G1. Por supuesto que sí, un hombre se elevó al cielo. De cabello morado, con gafas oscuras, vestido con un traje de marine y una capa de justicia ondeando tras él. Brazo negro Rankyaku. Crack. Crack. Aunque era la misma técnica de Rokusiki, los Rankyaku que emanaban de su cuerpo eran negros como la pólvora, cada uno imbuido de una fuerza aplastante. En instantes, destrozaron todas las cabezas de león de marea de Shiki. Toca. Toca. Usando a Jeppo para flotar en el aire, los labios del hombre se curvaron en una sonrisa sombría. Viejo león.
De verdad eres tú. Esta vez, he atrapado a uno grande. Ven en silencio, Impel Down te espera. Jiaaya. Pelo morado, no me insultes. ¿Crees que puedes conmigo solo? Aunque trajeras a Garpia Sengoku, los mataría a todos hoy. HMPH. El marine se burló, su presencia opresiva. No seas ridículo. Para ti, Shiki, yo solo me basto. No necesito la ayuda de nadie. Este era Zephyr de Brazo Negro. Vicealmirante del cuartel general de la Marina. Candidato a almirante. Conocido como uno de los vicealmirantes monstruo, su poder era temible. Así como Sengoku tenía a Edward Neugate, así como Garp tenía de Gold de Roger, el eterno rival de Zephyr era el mismísimo León Dorado. Oh. Arthur se apoyó en la barandilla con una sonrisa burlancia. Shiki. Un vicealmirante monstruoso de la infantería de marina, menudo monstruo. No perderás contra él, ¿verdad? Jiaaya. Mocoso. Aunque pierdas, yo nunca lo haré. Preocúpate por ti, no por mí. Arthur se encogió de hombros. Bueno, está claro que los marines vinieron preparados. La única pregunta ahora es: ¿cuántos élites trajo consigo este vicealmirante monstruoso? Los ojos de Arthur se desviaron más allá de Zephyr hacia la fortaleza G1. Y justo entonces un torrente de energía de espada se elevó hacia el cielo, cortando el aire y partiendo por la mitad cada bala de cañón que se aproximaba. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 13. Capítulo 13. Las supernovas marinas Gion y Gaji auge. Todas las balas de cañón explotaron en el aire. Grifo. Con el estridente sonido de unos tacones al impactar contra el suelo, una mujer alta y esbelta aterrizó con gracia. Su figura era impecable, su cabello negro recogido con pulcritud y un delicado lunar justo debajo de su mejilla derecha. Uf. Sí. ¿Desde cuando los marines empezaron a utilizar mujeres así? Los piratas se burlaron y silbaron, pero sus ojos eran cautelosos. Todos habían visto ese tajo hacía apenas unos momentos, algo que ninguna persona común podría lograr. La mirada de Arthur se agudizó con interés. Apenas entrando en la adolescencia, y ya tan fuerte. ¡Qué monstruoso! HMPH. Kaido resopló. A pesar de su orgullo, admitió. Es poderosa. Los marines sí que tienen talento. Incluso Kaido, normalmente insoportablemente arrogante, se había sentido un poco humillado después de que Arthur lo pusiera repetidamente en su lugar. Los piratas, que hacía un momento se burlaban, ahora miraban de reojo a Arthur en silencio. Un momento, ¿no tienes 17 años? ¿Y Kaido solo 20? ¿No son ustedes dos igual de mocosos? ¿A quién llamas monstruosa a esta edad? Brazo Negro Shigan. Corte de onda. Mientras tanto, la batalla entre Zephyr y Shiki ya había estallado. Arthur levantó la mano. La guerra comienza. Rugido. Aunque los hombres de Shiki técnicamente no obedecían las órdenes de Arthur, su fuerza implacable daba fuerza a sus palabras. Con un rugido atronador, los piratas avanzaron. El Leonead se acercó a la fortaleza y la élite de Shiki cargó. Mátalos. Matad hasta el último marine. Que aprendan el precio de provocar a los piratas de Rocks. El campo de batalla se sumió en el caos. Los marines también avanzaron, con sus soldados de élite enfrentándose a los piratas de frente. Arthur ladeó la cabeza al ver una espada envuelta en haki de armamento que le atravesaba la garganta. La mano que la blandía era delgada y elegante, engañosamente hermosa. Eres uno de los oficiales de The Rocks, ¿no? El corte de la mujer fue directo al cuello de Arthur. Sonido metálico. Arthur levantó la mano, cubierta con haki, para bloquear el golpe. La fuerza le partió ligeramente la palma, pero la hoja no llegó más lejos. La joven saltó hacia atrás instantáneamente, con sus ojos fijos en Arthur. Arthur sonrió levemente, como si el dolor no le afectara. No. No soy oficial, solo un aprendiz. Trueno Bagua. Puño de tierra. Al mismo tiempo, Kaido rugió y su kanabo chocó contra un puño masivo hecho de tierra endurecida. Su portador era un joven cojo, apenas mayor que el propio Arturo. En ese instante, 4 figuras se enfrentaron. Arthur, Kaido, la espadachina y el hombre lisiado. Cuartel General de la Marina, Comandante Gion. Cuartel General de la Marina, Comandante Gaji. Arthur los reconoció inmediatamente. Los futuros candidatos a vicealmirante del Cuartel General de la Marina. En aquel entonces, eran apenas adolescentes. Auténticos prodigios de la infantería de marina, formados por el propio Cuartel General.
Almirantes posteriores como Sakazuki, Kuzan y Borsalino ascenderían y los eclipsarían, pero ahora, Gion y Gaji eran las supernovas de la infantería de marina. Las supernovas marinas, dijo Arthur con una sonrisa. Me gusta. Tengo muchas ganas de pelear. Porque era cierto. En su juventud, Arthur, Kaido, Gion y Gaji eran muy parecidos en habilidad. A esa edad, era casi imposible destacar. Pero el destino los separaría por completo en los años venideros. Kaido ascendería hasta convertirse en uno de los 4 emperadores del Nuevo Mundo, mientras que Gion y Gaji quedarían como simples candidatos a vicealmirante. Fuertes, sí, pero no lo suficiente como para alcanzar el rango de almirante. Salto de conejo. Gion atacó primero. Sus largas piernas se despegaron del suelo, moviéndose con una rapidez vertiginosa. Más rápida que Zoro, esta era su forma evolucionada. En un instante, estaba al lado de Arthur. SHHH. Su espada, Compira, una de las 50 espadas de grado hábil, se balanceó hacia abajo envuelta en haki de armamento. Sonido metálico. Arthur levantó su espada invisible para bloquear. Por un momento, Gion se congeló, luego se lanzó hacia atrás rápidamente. Swish. Swish. Su velocidad era irreal, como la de un conejo blanco como la nieve corriendo por el campo de batalla. Pero, ¿qué? En el instante en que aterrizó, Arthur ya estaba frente a ella. La velocidad es simplemente la fuerza explosiva del cuerpo, ¿no? Gion, ¿verdad? Mi poder explosivo probablemente sea mayor que el tuyo. La espada invisible de Arthur se dirigió hacia su garganta. Sonido metálico. Los instintos de Gion la salvaron. El filo invisible le rozó la piel, escalofriantemente afilado, aunque no podía verlo. Corte de conejo. Si no podía evadirlo, contraatacaba. Su espada arremetía en una tormenta de cortes, cada uno más rápido que el anterior, una ráfaga cegadora de acero. La respuesta de Arthur fue sencilla. Martillo del Rey del Viento. La explosión destrozó su asalto y la obligó a retroceder. No se contuvo en absoluto y pensó Gion con tristeza. Su mirada se posó en la mano derecha de Arthur. Incluso con el haki de observación, no podía distinguir qué arma sostenía. Ese factor desconocido representaba una peligrosa amenaza para las batallas venideras. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 14. Capítulo 14. Gion en la desesperación, el temible poder del instinto jejeje. Bueno, entonces, Marine Supernova, ¿por qué no intentas adivinar? ¿Qué arma llevo realmente? Grifo. Antes de que sus palabras terminaran, Arthur pisoteó y se lanzó hacia adelante a una velocidad cegadora directamente hacia ella. Ten cuidado. Gion se advirtió a sí misma en silencio, sin atreverse a relajarse en lo más mínimo. SHHH. Los dos se cruzaron rápidamente. Un mechón del cabello negro de Gion se deslizó hacia abajo. Sus pupilas se encogieron. Demasiado rápido. Ese golpe, ¿qué fue? Su alcance se había extendido claramente casi 30 centímetros más allá de su cálculo inicial. Esto, es extraño. ¿Era una lanza? Pero cuando lo sentí por primera vez, era una espada. Arthur giró y avanzó de nuevo, sin trucos ni florituras, solo la pura fuerza bruta de su linaje de dragón rojo, sus golpes transportando aplastantes olas de aire. Chocar. Gion evitó por poco el corte, pero la torre de artillería detrás de ella fue destrozada instantáneamente y la destrucción se extendió mucho más allá. Maldición. Entrecerró los ojos. Pero Arthur ya estaba saltando a las paredes de G1, sonriendo levemente. Supernova marina, parece que no lograste detenerme. Y sin pausa, se abalanzó sobre las baterías de artillería circundantes. Para Arthur, las misiones eran serias. Esta significaba frutas del diablo. Y un capitán como Rox, con la fortuna suficiente para repartirlas, no era alguien a quien desperdiciar. Detener. La voz de Gion sonó, pero ya era demasiado tarde. La rama G1 contaba con un total de 18 baterías de artillería. Una ya había sido destruida en el enfrentamiento anterior. Ahora, a una velocidad aterradora, Arthur las derribaba una tras otra. Oh. Hermanos, a la carga. Arthur nos ha despejado el camino. Maten hasta el último marine. Liberados del fuego de supresión, los piratas irrumpieron en la costa y asaltaron la base. Brazo negro, corte ondulatorio. Zephyr notó el caos e intentó moverse, pero Shiki lo interceptó inmediatamente. «Jia, tu oponente soy yo», gruñó Shiki con alegría. «No te metas en las peleas de los niños». TSK. Brazo negro Ramkyaku. El poder del león. Rol oceánico.
Zephyr sabía que no podía retirarse. Dejaría la batalla en manos de Gion y Gaji. Los dos viejos rivales volvieron a enfrentarse. Auge. Entre el estruendo de las explosiones, Arthur liquidó las 18 baterías de artillería. Levantó la vista, contemplando el titánico duelo entre Shiki y Zephyr. Como era de esperar, aún hay una brecha. Una brecha que solo el tiempo puede cerrar. Silbido. Otro ataque se dirigió hacia él. Sin siquiera mirar, Arthur se hizo a un lado, evitando por poco el golpe mortal de Gion. Te mataré. Sombra de conejo. La mirada de Gion era fría, carente de emoción. Su anterior desliz les había costado caro a los marines, y estaba furiosa. Los marines superaban en número a los piratas. Pero los 600 seguidores de élite de Rox eran de otra raza. Guerreros aterradores, cada uno un señor de la guerra por derecho propio. Servían al propio Rox, no a los oficiales. Y ahora, la situación había cambiado. Gion atacó con una ferocidad cegadora, dejando imágenes residuales que inundaban el campo. Docenas de Gion parecían atacar desde todas direcciones a la vez, una tormenta de espadas decididas a destrozar a Arturo. Los ojos de Arthur parpadearon rápidamente, y su haki de observación se extendió para cubrirlo todo. Entonces, para sorpresa de Gion, cerró los ojos. ¿Qué? De ninguna manera. Los ojos de Gion se abrieron de par en par. Imposible. Sin embargo, Arthur se movía como si caminara tranquilamente entre su bombardeo, deslizándose por los huecos como si los hubiera visto todos de antemano. Enfrentándose directamente, podía aceptar la derrota. Pero esto, repasar su técnica con calma, como si hubiera analizado sus defectos, era insoportable. 11 aperturas, dijo Arthur con calma. O mejor dicho, 11 costuras en tu ataque. Impresionante, pero lejos de ser perfecto. Mientras hablaba, Gion sintió el frío helado de su espada invisible presionando contra su piel. Pozo de conejo. Por instinto, Gion levantó a Kimpira, formando una guardia de celosía en forma de... Atrapó el golpe de Arthur por los pelos. Pero incluso en su etapa juvenil, el poder de un dragón rojo no se detenía tan fácilmente. Goteo y la sangre salpicó. El rostro de Gion palideció al mirar hacia abajo. Tenía el pecho abierto, la ropa rasgada, un profundo corte atravesándolo, con los órganos apenas visibles. Ruido sordo. Cayó de rodillas, con la mirada apagada. Aún no estaba muerta, pero sí completamente agotada, con el cuerpo al límite. Lástima. Arthur se acercó a ella sin dudarlo. Incluso ante una belleza como Gion, la compasión no es una opción. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 15. Emboscada. 3 vicealmirantes del cuartel general Grifo. Arthur se detuvo a solo 3 pasos de Gion. A esa distancia, podría haberla matado al instante. Incluso si aún le quedaran fuerzas, en su grave estado de salud, no habría tenido ninguna posibilidad de sobrevivir. Tosi, débil y arrodillada sobre una rodilla, Gion agarró con fuerza su espada Kimpira y preguntó. Arthur, no es así. ¿Por qué no diste ese último paso? Y olvídalo. Arthur la miró y luego dio un paso atrás deliberadamente. Lo más aterrador del linaje del dragón rojo no era solo su poder puro, sino su instinto agudizado. Un sexto sentido asombroso. Y la intuición de Arthur ahora le gritaba. Peligro. Aunque Gion parecía un cordero listo para ser sacrificado, en los sentidos de Arthur ella se sentía más como un abismo abierto, esperando devorarlo en el momento que avanzara. Aunque no puedo saber exactamente de dónde viene, el peligro está cerca. Sus ojos recorrieron la zona. La amenaza estaba en todas partes, pero no podía localizarla. Soru. Arte secreto de Rokushiki. Rokugan. De repente, 3 figuras aparecen y atacan desde la izquierda, la derecha y la retaguardia. Y, sombra de conejo. Desde el frente, la propia Gion se abalanzó sobre él. En un instante, 4 ataques coordinados convergieron, rodeando a Arthur desde todas las direcciones. Trueno Bagua. Worororo. Kaido interceptó el ataque y mandó a Gaji a volar. Pero Gaji era un usuario de tipología, así que golpearlo no era tan sencillo. Arthur. No te me mueras. El escudo del rey del viento. Arthur instantáneamente desató una tormenta de viento, formando una barrera a su alrededor. Auge. Las ondas de choque y los cortes combinados impactaron, explotando en una nube en forma de hongo. Zumbido. La figura de Arthur emergió del humo, chocando contra los 3 atacantes. Saltaron chispas.
Su martillo del Rey del Viento y su escudo, aunque técnicas sencillas, se convirtieron en armas letales en sus manos. Su implacable ataque y defensa obligaron a los 3 marines a detenerse. En cuanto a Gion, ya se había retirado. Su anterior táctica había logrado atraer a Arthur a la trampa, pero su cuerpo estaba al borde del colapso. Cualquier esfuerzo adicional sobre sus órganos significaría una muerte segura. Martillo del Rey del Viento. Rokugan. Auge. Otra explosión sacudió el campo de batalla y nubes de hongos se alzaron nuevamente. Sin embargo, la batalla no se detuvo. Arthur luchó contra 3 a la vez, contraatacando con un físico aterrador, un haki agudizado y la maestría de sus técnicas. La tierra se agrietó bajo ellos, abriendo cráteres con cada choque. Ahora. Un vicealmirante aprovechó una fugaz oportunidad. El cuerpo de Arthur no pudo reaccionar a tiempo. Entrecerró los ojos bruscamente al sentir un dedo mortal que se dirigía hacia él. Shigan. La sonrisa de Arthur se desvaneció. Su expresión se tornó sombría. Estos no eran oponentes comunes. Cada uno de los 3 era casi igual a él. Ahora lo entendió. 3 vicealmirantes del cuartel general de la Marina. Juntos, su fuerza combinada superaba la suya. Ja. Arthur exhaló con frialdad. De repente, una ráfaga de viento verde azulado le envolvió el cuerpo. Retiro. Entiendo. Los 3 vicealmirantes retrocedieron instantáneamente, sintiendo el cambio. Una furiosa tormenta estalló desde Arturo, azotando el campo de batalla. Al amainar el viento, su apariencia cambió. Su ropa fue reemplazada por una armadura ligera de caballero. No era de placas voluminosas, sino ajustada y eficiente, diseñada para el combate cuerpo a cuerpo. Ja ja ja. Arthur rió suavemente. Pensar que me llevarían tan lejos. Como era de esperar, este mundo está plagado de monstruos. Pase lo que pase, no puedo permitirme bajar la guardia. Bueno, entonces comenzamos la segunda ronda. Grieta. Arthur pisoteó y el suelo se derrumbó bajo sus pies mientras se lanzaba hacia los vicealmirantes. Cuidadoso. Bien. Los 3 movieron con perfecta coordinación, contrarrestando su ferocidad con un trabajo en equipo igualmente agudo, presionándolo gradualmente hacia atrás. Shigan. Sonido metálico. Un golpe del vicealmirante alcanzó la armadura de Arthur, y no hizo nada. ¿Qué? Arthur sonrió con sorna y respondió. Martillo del Rey del Viento. Ramkyaku. Otro vicealmirante interceptado. Esta armadura, y aunque sin nombre, no era un regalo cualquiera. Había llegado junto con la invocación de Excalibur, la espada de la victoria prometida. Excalibur tenía 2 estados. Espada de la victoria prometida. Una forma sellada, la espada sagrada debilitada regalada por la Dama del Lago. Excalibur, espada de la victoria del juramento. Su forma verdadera, completamente revelada. 13 sellos rotos, la hoja que brilla para salvar las estrellas. Aunque todavía estaba sellado, incluso el equipo vinculado a Excalibur tenía un poder formidable. Martillo del Rey del Viento. Arthur desató un golpe tras otro. Su maná parecía inagotable, una tormenta de golpes que golpeaba sin cesar a los 3 vicealmirantes. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 16. Capítulo 16. Matando a los 3 vicealmirantes. Tekai. Bravo. Los 3 vicealmirantes utilizaron Tekai a la vez. Pero, HMPH. Gimieron al unísono. Incluso con haki de armamento y Tekai reforzando sus cuerpos, los golpes de Arthur eran demasiado fuertes para soportarlos fácilmente. Así que Tekai es como un potenciador, reflexionó Arthur para sus adentros. Con su fuerza, solo el haki de armamento debería haber bastado para bloquearme. Que necesiten ambos significa que ya los he obligado a salir de su zona de confort. Y con ese pensamiento, atacó de nuevo. Swish. Swish. La esgrima de Arturo fluía con fluidez. Su sistema no solo le había otorgado el linaje del dragón rojo y la espada sagrada sellada Excalibur, la espada de la victoria prometida. Además de eso, había heredado la habilidad con la espada de pesadilla y del propio Arthur Pendragon, un verdadero maestro de la espada. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Se oyeron claros sonidos metálicos mientras los vicealmirantes luchaban a la defensiva. No esperaban que la ofensiva de Arthur fuera tan feroz. Su armadura de caballero estaba bien forjada, revestida con la resistencia de las escamas del dragón rojo y reforzada con haki. Contra él, era como luchar contra un hombre encerrado en un caparazón de tortuga. No encontraban un punto débil. Shigan. Ramkyaku. Sonido metálico.
Sus golpes apenas lo arañaron. Arthur siguió adelante. Martillo del Rey del Viento. Arte secreto de Rokusiki. Rokugan. Un vicealmirante contraatacó de frente, pero fue derrotado y tosió sangre mientras la tormenta de Arthur lo atravesaba. Maldición. Espetó, aturdido. ¿Su poder se ha vuelto aún más fuerte? Imposible. ¿Cómo puede la fuerza de alguien aumentar así en medio de una batalla? Arthur exhaló profundamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Ese último golpe había consumido mucho más mana del que deseaba, casi superando su límite. Justo como pensaba, murmuró con una sonrisa segura. Media hora. Es todo lo que necesito para terminar esta pelea. Desde que despertó su linaje de dragón rojo al 10%, no había probado completamente la amplificación de su magia. Ahora sí. Grieta. Arthur pisoteó, haciendo que el suelo se astille, y se lanzó hacia adelante a mayor velocidad. Rokusiki. Lo siento, lo interrumpió Arthur con una sonrisa. El mismo truco no funciona dos veces. Su espada invisible se encendió con vientos cortantes. Martillo del Rey del Viento. Esta vez, su poder se duplicó. Un vicealmirante, sorprendido en medio de un juicio, fue aplastado por el vendaval y destrozado por la espada invisible de Arturo. Arthur entrecerró los ojos. Extraño. Sentía menos fuerzas que antes. Mi primera estimación fue que les tomaría media hora derrotarlos, pero matarlos de una vez no debería haber sido posible tan rápido. A menos que, se giró hacia los dos vicealmirantes restantes, dándose cuenta. Las artes secretas Rokusiki, o mejor dicho, el Rokugan. El desgaste de sus cuerpos es enorme, ¿verdad? Los dos intercambiaron miradas sombrías y retrocedieron. Tenía razón. La emboscada había sido cuidadosamente planeada. Contra cualquier otro Kaido o Arthur antes de que su linaje se fortaleciera, la trampa habría sido una muerte segura. Pero la gran resistencia de Arthur le había permitido sobrevivir a su ataque de muerte segura. El Rokugan, la técnica definitiva del Rokusiki, era devastador. Pero también consumía la resistencia y el Haki a un ritmo aterrador. En ese caso, dijo Arthur con frialdad, esto termina aquí. Martillo del Rey del Viento. Se movía como una tormenta, atacándolos antes de que pudieran recuperarse. Contra Arthur, cuya mayor fortaleza era la resistencia, sus cuerpos exhaustos no tenían ninguna posibilidad. Fue pura limpieza. Momentos después la pelea terminó. Silbido. La espada invisible de Arturo trazó un arco final, derribando al último vicealmirante. No se demoró en saborear la victoria. El instinto volvió a gritar, la onda expansiva de Buda. Choque sísmico. Dos ataques se produjeron desde atrás a la vez. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 17. Capítulo 17. Tenemos que aumentar el sueldo. Auge. El suelo frente a Arthur quedó arrasado al instante. Todo lo que estaba cerca se hizo añicos bajo la fuerza. Ja ja ja. Arthur rió suavemente, murmurando para sí mismo. La distancia entre estos monstruos y yo sigue siendo evidente. Pero no hay prisa. Me llevan casi 20 años de ventaja. Dame un poco más de tiempo y... Hizo una pausa y luego frunció el ceño. Espera, ¿por qué suena eso como la frase de un personaje secundario? Todo ese asunto de solo dame tiempo, ¿no era exactamente así como hablaba siempre el segundo protagonista? Por justicia absoluta. Derrotad al enemigo que está delante de nosotros. Arthur Pendragon, apresarlo. Los marines no le dieron oportunidad de seguir divagando. Innumerables soldados irrumpieron en el campo de batalla. Están aquí, ¿eh? Martillo del Rey del Viento. Arthur se lanzó de lleno a la lucha. Ya se había enfrentado a Gion y luego había luchado 3 contra 1 contra los vicealmirantes. El agotamiento era real, pero Arthur Pendragon, heredero del linaje del dragón rojo, era prácticamente un bicho viviente. Mientras tuviera tiempo, su cuerpo se recuperaría. Mientras tanto, otra figura sobresalía. Un marine de pelo afro con traje de vicealmirante y sus penetrantes ojos fijos en Arthur. El vicealmirante monstruo, candidato a la promoción de almirante. Sengoku el Buda. Al igual que Zephyr, Sengoku era considerado un vicealmirante monstruoso. A pesar de su rango, su poder rivalizaba con el de cualquier almirante. Sengoku estudió a Arthur con mirada seria. Qué fuerza física tan aterradora, y ese otro, su mirada se dirigió a Kaido, quien estaba atacando a Gaji. De no ser por las habilidades de Gaji con la logia, ya estaría en la misma forma que Gion. Arturo Pendragon. Kaido. En esta única campaña de reclutamiento, los piratas de Rocks habían traído a 2 monstruos como aprendices de tripulación.
Gurararara. Edward Neugate avanzó a grandes zancadas, paso a paso, como si caminara sobre el aire, gritando. Sengoku. Te has vuelto descuidado al perder la concentración contra mí. Murakumojiri. Hoja de aire. Desde arriba, Edward blandió su gran espada Murakumojiri, una de las espadas de grado supremo 12. Con tan solo 35 años, el cuerpo de Barba Blanca estaba en su máximo esplendor. Dominaba los 3 colores del Aki, perfeccionaba su fruta del diablo y entrenaba su esgrima y su físico a niveles aterradores. Su ataque era tan poderoso que el aire se partía y se hacía añicos ante él. HMPH. Auge, una luz dorada brilló en el cuerpo de Sengoku. Al instante siguiente, se manifestó un enorme Buda dorado. La onda expansiva de Buda. La onda expansiva dorada se encontró con el corte de Edward de frente. Auge. Otra nube en forma de hongo floreció en el campo de batalla mientras los dos se enfrentaban, mirándose fijamente el uno al otro. Gurararara. Wan Zi tenía razón. Ustedes, los marines, prepararon una red ineludible. ¿Pero por qué solo ustedes dos? ¿Dónde está ese cabrón de Garp? ¿Y qué hay de los almirantes? En esa época, la armada contaba con Sengoku, Garp y Zephyr. 3 vicealmirantes monstruosos y candidatos a almirante. Además, contaban con 3 almirantes en activo y el mismísimo almirante de flota. La infantería de marina contaba, como mínimo, con 7 combatientes de nivel almirante. Su fuerza era innegable. Incluso en la llamada nueva era que se avecinaba, la armada era posiblemente más débil. Sengoku, Garp y Zephyr dimitirían o se retirarían, mientras que Gion y Gaji finalmente ascenderían a almirante, pero mantenían un espíritu más independiente. La formación posterior Sakazuki, Kizaru, Fujitora, Ryokugyu era poderosa, pero la fuerza teórica de los marines posiblemente alcanzó su punto máximo durante la era de Marineford. En Marineford, tenían a Sengoku, Garp, Zephyr, Sakazuki, Kuzan y Borsalino, 6 verdaderos luchadores de nivel almirante, además de Gion y Gaji, lo que hace un total de 8. En el papel, los marines habían sido los más fuertes jamás. Silbido. Martillo del Rey del Viento. Arthur aplastó a otra oleada de marines y luego miró a Barba Blanca con una sonrisa juguetona. Edward, deberías haber mencionado lo peligrosa que sería esta misión. Si arriesgamos nuestras vidas así, tendré que decírselo al Capitán Rox. Es hora de subir la paga. Gurararara. Arthur, maldito codicioso. No, te equivocas. Solo estás obsesionado con las frutas del diablo. De acuerdo. El Capitán Rox ya dijo que esta vez tu recompensa se duplicará. Y si logras destruir el cuartel general G1, se duplicará otra vez. Oh. Los ojos de Arthur se iluminaron inmediatamente. ¿El doble de recompensa? Ni siquiera sabía cuál era la recompensa base, pero con la extravagancia de Rox, debía ser algo desorbitado. Edward, empiezo a preguntarme. ¿Cuántas frutas del diablo tiene realmente el Capitán Rox? Ni idea. Su tesoro es demasiado grande para medirlo. Eso, dijo Arthur con una sonrisa, hace que las cosas sean realmente interesantes. Su conversación no pasó desapercibida. La voz de Sengoku era fría al declarar. La justicia absoluta de los marines no es algo que piratas insignificantes como tú puedan romper. Barba Blanca sonrió con confianza. Si podemos romperlo, eso nos toca a nosotros. Si puedes sostenerlo, eso te toca a ti descubrirlo. Choque sísmico. La onda expansiva de Buda. Los 2 titanes volvieron a enfrentarse, sacudiendo el cielo y la tierra. Mientras tanto, Arthur se giró hacia los marines que llegaban tras Sengoku. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Lo siento, dijo con tono ligero, pero el Capitán Rox paga demasiado bien. Eso significa que no puedo permitirme el lujo de contenerme. Grieta. Pisoteando el suelo, la sonrisa de Arthur se desvaneció en un enfoque frío mientras cargaba contra las filas de los marines una vez más. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 18. Capítulo 18. El león rugiente aparece un almirante de la marina en la sede de G1. Los golpes de Arturo eran tan rápidos como un rayo y tan feroces como un dragón. Los marines cayeron en masa ante él. Este hombre, aunque era solo uno, luchó con el poder de todo un ejército, presionando con una fuerza abrumadora. Maldita sea. ¿Este tipo es realmente solo un tripulante en prácticas? Maldito monstruo. Los rostros se tornaron sombríos por todas partes. Ya nadie se atrevía a tratar a Arthur a la ligera. Era demasiado fuerte. Todos juntos. Sí, señor. Los marines se lanzaron en masa hacia adelante, desesperados por detener su avance. Pero el resultado fue el mismo. Fue inútil.
MMM. En medio de su carnicería, Arthur se quedó paralizado de repente. Una ola gélida de peligro lo atravesó. No era un engaño, ni paranoia. Era la certeza instintiva de la muerte. Moriría si se quedara. Martillo del Rey del Viento. Arthur se balanceó violentamente y saltó hacia atrás de inmediato. Auge. El suelo se partió en dos en un instante. Su ataque fue destrozado como si nada. Desde arriba, una figura imponente descendió, estrellándose contra la tierra. Llevaba un traje amarillo oscuro debajo de la casaca de marine, adornada con la palabra justicia. El viento azotador que lo rodeaba grabó esa palabra en los ojos de todos los presentes. Arthur entrecerró los ojos, estudiando al hombre. Fuerte. Aterradoramente fuerte. La presión que irradiaba superaba incluso a Sengoku, Zephyr, Shiki y Edward Neugate. Y Arthur nunca dudó de sus instintos. El legado del rey Arturo fue una colección de trampas fallidas, ya fuera su linaje del dragón rojo, la espada de la victoria prometida o su intuición sobrenatural. Y esa intuición jamás se había equivocado. Joven y la voz profunda del recién llegado resonó como el rugido de un león. ¿Qué aquí de observación tan notable? Haber sentido mi llegada. La figura se irguió en toda su estatura, con los brazos cruzados. Cabello negro corto, una sonrisa confiada en la boca y un cuerpo que irradiaba fuerza bruta. Aparentaba unos 50 o 60 años, pero su presencia desprendía una ferocidad sin igual. Almirante Bigson. El almirante Bigson ha llegado. El almirante León. La moral de los marines se transformó al instante. El miedo y la frustración que Arthur les había infligido se evaporaron, reemplazados por una confianza inagotable. Oro. Arthur rió entre dientes. Así que el monstruo por fin se deja ver. Un almirante de la marina, no esperaba que apareciera uno de los tuyos por aquí. Almirante de marina. El león rugiente, Bigson. Una leyenda viviente de los mares. A diferencia de los demás almirantes, Bigson era famoso por su naturaleza salvaje. Atacaba como un león furioso y destrozaba sin piedad a los piratas con una fuerza abrumadora. TCH. Las expresiones de Shiki y Edward se endurecieron. Un almirante de la marina no era ninguna broma. Cada uno podía decidir el curso del campo de batalla. Sengoku, Zephyr, Shiki y Edward estaban igualados en sus duelos, pero con la llegada de Bigson, la balanza ya había cambiado. Shiki. Edward. Arthur frunció el ceño. Dime la verdad, ¿estás seguro de que podemos tratar con este tipo? Sí, los piratas de Rocks habían traído a 2 oficiales superiores, 200 élites, además de los 10 subcomandantes de Edward y 500 hombres. Pero los marines sí tenían un almirante y 7 u 8 vicealmirantes. Solo en número, la armada tenía una clara ventaja. ¿Sería siquiera posible la victoria? Gurararara. Parece que calculamos mal. Algo debe haber salido mal por parte de Wang Zi. Esto complica las cosas. Arthur, ten cuidado. Contra un almirante de la marina, un desliz y estás muerto. Arthur suspiró. ¿Qué quieres decir con un solo desliz? Contra un almirante, es la muerte segura. No hay manera de que yo sea su rival. Jiaaya. Niño, deberías ser más arrogante. ¿Qué mejor oponente para ti que un almirante de la marina? Arthur frunció el ceño. Es fácil para ti decirlo. ¿Qué tal si te encargas del almirante y yo me encargo de Zephyr? No hay interés. Shiki se negó al instante. Edward ni siquiera se molestó en responder. Esto era normal para los piratas de Rocks. Entre monstruos como ellos, nadie estaba dispuesto a arriesgar su vida por otro. Incluso si alguien escapaba, asesinar a un luchador de élite era casi imposible. ¿Quién arriesgaría su vida por nada? Sería una broma. Parece que, murmuró Arthur con amargura, esta vez sí que hay un problema. Aún así, sus ojos estaban fijos en Bigson. Un almirante de la marina. El león rugiente. Por supuesto, Arthur no era su igual. Huir no era una opción. Así que lo enfrentaría de frente. Con un oponente como este, después de nuestro regreso, le exigiré un pago extra al capitán Rocks. Arthur enderezó la espalda, tensando todos los músculos y sintiendo la sangre correr más caliente y rápido. Bajo la aplastante presencia de Bigson, incluso su linaje del dragón rojo se agitó inquieto, como si también despertara. ¿Un almirante, eh? Los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa. Perfecto. Veamos qué tan grande es la diferencia entre estos monstruos y yo. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 19. Capítulo 19. Arthur contra Bigson jajajajaja. Bigson soltó una carcajada estruendosa. Niño.
¿No piensas escapar? ¿Vas a enfrentarte a mí? Arthur sonrió. Bueno, podría escaparme. Pero estamos hablando de un almirante de la Marina. Prefiero arriesgarme a descubrir qué tan grande es la diferencia entre nosotros. Además, dejó el resto sin decir. Si ni siquiera tenía el coraje de enfrentarse a un almirante, hasta su propia sangre se burlaría de él. ¿Cómo podría aspirar a superar al Capitán Rox? Jajaja. Esto sí que es interesante. Ustedes, los piratas del rock, sí que son muy divertidos. No me decepciones, mocoso. No mueras tan rápido. Vixen se movió. Zumbido. Era rápido. De una velocidad cegadora. Y eso era mucho decir. Vixen ni siquiera era conocido por su velocidad. Era rápido simplemente porque su cuerpo era monstruosamente poderoso. Exclamación de cierre. Arthur no pudo contraatacar. Solo pudo usar su espada invisible para defenderse. Auge. El puño devastador del almirante se estrelló contra él. El rostro de Arthur se retorció al salir despedido hacia atrás, con los brazos entumecidos por el impacto. Ruido sordo. Se giró en el aire y aterrizó con fuerza, haciendo un cráter con el pie en el suelo bajo sus pies. Rabieta y Arthur exhaló profundamente, dejando salir el aliento atrapado en su pecho. ¡Qué poder tan aterrador!, murmuró. Así que esta es la fuerza de una Zoan mítica y sí, Vixen era una consumidora de la fruta del diablo de tipo Zoan mítica. Un monstruo en toda regla. Oh. Vixen parecía intrigado. ¿Qué aquí de observación tan preciso, chico? Puedes seguir mis movimientos, pero no te hagas el chulo. No me contendré más. Luego vino la tormenta. Boom. Boom. Los puños de Vixen cayeron como un huracán. No necesitaba armas. Su fuerza bruta fue suficiente para reprimir a Arthur por completo. Su velocidad. Su poder. Su presencia. Fueron abrumadores. Finalmente, el haki de observación de Arthur no pudo seguirle el ritmo. Se vio obligado a cerrar los ojos y a confiar en su puro instinto de batalla, la fusión de su intuición y haki para mantenerse con vida. En ese momento, Arthur estaba bailando sobre el filo de una navaja. Un paso en falso y caería al abismo. Oh. Vixen arqueó una ceja, divertido. El chico sí que podía seguirle el ritmo. Pero, esto termina ahora. No tengo tiempo que perder contigo. Vixen desapareció. En el siguiente instante, su puño se estrelló contra el suelo, envuelto en un viento huracanado, adoptando la forma rugiente de un león. Corazón de león. Los ojos de Arthur se abrieron de par en par. Podía sentir el viento arremolinándose violentamente durante el ataque. Exhaló lentamente, estabilizó su postura y levantó la espada invisible una vez más. Martillo del Rey del Viento. Los dos vendavales se enfrentaron. Arthur fue arrojado hacia atrás, cientos de metros, tal vez más, antes de finalmente detenerse. Explosión. Explosión. Sus botas tocaron tierra. Su corazón latía como un tambor de guerra. Pero, curiosamente, no tenía miedo. De hecho, podía sentirlo. Su sangre rugiendo, su fuerza aumentando. El linaje del dragón rojo estaba despertando. No solo un despertar parcial, ni siquiera un 10%. En el crisol de la batalla, bajo esta presión abrumadora, algo más profundo se agitó en su interior. El verdadero poder dracónico de su sangre estaba comenzando a responder. Arthur siempre había creído que la verdadera fuerza provenía de la maestría, no solo del talento puro. Por eso entrenaba más duro que nadie. De lo contrario, ¿qué sentido tenía tener potencial de nivel almirante y si ni siquiera podías vencer a un vicealmirante? Esa sería la verdadera desgracia. Resoplido, resoplido, la respiración de Arthur se normalizó poco a poco. Sus heridas sanaban. Incluso las grietas de su armadura comenzaron a sanar. Oh. Vixen sonrió ampliamente. Interesante. Muy interesante. No intentaste bloquearme ni dominarme, desviaste mi puñetazo con el viento. ¡Qué truco tan astuto, mocoso! Craa que el suelo detrás de Arthur quedó completamente destrozado. El puño de león de Vixen había sido desviado limpiamente. Arthur sonrió. No puedo permitirme ser descuidado ante un almirante de la marina. Aún y ese poder es realmente asombroso. Vixen arqueó una ceja. ¿Qué pasa? ¿No acabas de contrarrestar mi ataque? Arthur negó con la cabeza. No nos engañemos. Ni siquiera has usado tu fruta del diablo, ni tu haki. Y ya me cuesta seguirte el ritmo. Décadas de experiencia y eso es lo que hace a un almirante tan aterrador. Trueno Bagua. Un borrón apareció desde un costado.
Kaido, blandiendo su kanabo, golpeó a un vicealmirante directamente en el pecho y lo envió volando. Pero Kaido no siguió el hilo. En lugar de eso, caminó lentamente hacia Bigson, con un brillo peligroso en sus ojos. Arthur. Gritó, sonriendo. ¿En serio vas a pelear con un maldito almirante de la marina? Ahora sí que lo veo. Siempre he querido saber cómo se siente una pelea con un almirante. Arthur rió entre dientes. Entonces, por supuesto, toma el control. TCH. Kaido gruñó y se detuvo a poca distancia de Bigson. Sonrió con malicia. Yo también quiero intentarlo.